Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Enseñanzas que son importantes para los cristianos. Yo soy el hermano Marco Quinteros. Y hoy veremos un video de Lisney de Font, donde trae 3 enseñanzas. Y vamos a analizar si estas enseñanzas son bíblicas, tienen respaldo bíblico. Y las enseñanzas son: ¿la boca tiene poder? ¿Existen las maldiciones generacionales? ¿Podemos atar y desatar? Acompáñenme a ver este video. Entonces hay demonios que están esperando con hojita y lápiz que tú abras tu boca para tomar nota. Porque lo que tú dices es su legalidad. ¡Diablo! ¡Suelta a mis hijos! Pero tú aquí dijiste que estabas cansado de ellos. Pero bajo un enojo tú dijiste que no era su madre. Pero bajo un enojo tú dijiste que por qué no se murió el día que nació. Pero bajo un enojo tú le dijiste a tu hijo que no eras tuyo, que lo recogiste en un basurero. ¿Sabe cuántas veces el enemigo tiene legalidad por lo que hablamos? Eres igualito a tu padre. Y le diste derecho al espíritu que persigue a tu hijo, que viene del padre, a tener legalidad sobre él. Eres arrogante, igual que tu padre. Tiene 8 años el niño. Tus palabras es la legalidad del infierno. Tus palabras son la legalidad del infierno. Entonces hay derechos que tú has otorgado al hablar mal. Hay derechos que tú has otorgado al abrir tu boca con liberalidad, sin pesar tus palabras. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la boca, está en la lengua. Y ahora, hermana, usted se ha preguntado cuántas veces usted ha atado a sus hijos con los dichos de su boca. Hermanos, lo que enseña Lisney de Font es antibíblico. Primeramente, si la boca tiene poder, entonces esto significaría que nosotros podemos traer realidades. Y esta enseñanza es conocida como la confesión positiva. Y esto se ha hecho muy popular entre los cristianos. Y si alguien dice algo positivo o algo negativo, esto va a pasar. Eso dicen ellos. Hermanos, la segunda falsa enseñanza que trae esta mujer se conoce como las maldiciones generacionales. Es decir, que los padres pueden pasar espíritus a sus hijos. Si el papá era un borracho, el hijo automáticamente va a ser borracho. Si era un ladrón, el hijo automáticamente va a ser ladrón. Y continúa diciendo esta mujer que nuestras palabras es la legalidad del infierno y que nosotros podemos otorgar derechos al diablo cuando hablamos, porque no sabemos medir nuestras palabras. Y a causa de esto, hemos atado a nuestros hijos por los dichos de nuestra boca. Y esta es la tercera falsa enseñanza que enseña esta mujer: atar y desatar. Pero, ¿todo esto es verdad? Y esta mujer se respalda sacando un texto, y lo vamos a leer. Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Hermanos, en primer lugar, esta mujer está sacando de su contexto este texto para decir que la boca tiene poder y que podemos traer realidades, podemos hacer que las cosas se cumplan. Y que en un momento de rabia o de enojo no tenemos que decir a nuestros hijos cosas negativas. ¿Por qué? Porque los estamos maldiciendo. Ahora, vamos a ver cuál es la enseñanza de Proverbios capítulo 18, versículo 21. Hermanos, y este mismo texto lo vamos a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿De qué nos habla esto? ¿A qué se refiere esto? Hermanos, esto se refiere a que cuando hablamos con una persona, con nuestras palabras podemos causarle daño o hacerle bien. Es decir, tenemos que ser prudentes cuando hablamos, porque nuestras palabras pueden causar dolor, sufrimiento a las personas. Pero también nuestras palabras pueden producir en una persona que se sienta viva, que se sienta alegre y feliz. Recuerden que hay palabras que pueden causar mucho, pero mucho daño, y que podemos herir a las personas, incluso mucho más que con nuestras propias acciones. Y cuando hablamos, hermanos, ya no hay vuelta de hoja. Si hemos hecho el daño, ahí está, ahí queda.
Escuchen, el poder que tienen las palabras es el de dar vida a las personas, en el sentido que con nuestras palabras podemos animar, podemos consolar, podemos alegrar a las personas. Pero podemos dar muerte a las personas con nuestras palabras en el sentido en que los podemos ofender, los podemos lastimar, los podemos dañar. Pero nuestras palabras no tienen ningún poder para traer realidades. Esto no es bíblico, esto es pura metafísica. El ser humano no tiene ningún poder. Escuchen, el único que tiene poder en su boca es Dios. Porque si nosotros tuviéramos poder, hermanos, entonces ¿para qué necesitamos a Dios? Yo con mis palabras puedo decir, este es sano y se sana. Este es próspero y es próspero. Este sale del alcoholismo y ya dejó el alcohol. No se equivoquen. En el único que hay poder en sus palabras es en Dios. Ahora, nosotros le podemos dar legalidad al diablo con nuestras palabras y podemos transmitir espíritus a nuestros hijos. Hermanos, no existe eso de las maldiciones generacionales. Escuchen, si el papá o la mamá son los infractores al maldecir a los hijos, ¿por qué el hijo tuviera que pagar por la transgresión del padre o de la madre? Hermanos, eso sería injusto. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Saltemos, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hermanos, aquí Dios es claro. Cada persona morirá por su propio pecado. Si el padre peca, él va a morir por su propio pecado. Si el hijo peca, él va a morir por su propio pecado. Hermanos, no existe eso de transmitir un espíritu a mi hijo. Y como ya le transmití, entonces mi hijo va a ser un pecador. Y de ahí surge, vamos a romper cadenas, vamos a romper maldiciones generacionales. Pero todo eso, hermanos, es antibíblico. Alguien dirá, y Éxodo capítulo 20, versículo 5, pastor. A ver, vamos a ver qué dice. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí está, pastor, me dirán, ahí está. No, hermanos. Vamos a leer este mismo texto de Éxodo capítulo 20, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ver qué es lo que realmente enseña este texto. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Hermanos, ¿qué es lo que nos enseña este versículo? ¿Que podemos transmitir espíritus a nuestros hijos? No. Sino que podemos transmitir nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Como en este caso se ve que se les estaba transmitiendo a los hijos, a los nietos, a los bisnietos la idolatría. Hermanos, les pongo un ejemplo. Si yo en mi casa soy un idólatra, voy a pasar esa costumbre, esa tradición a mi hijo. Y mi hijo lo va a pasar a mi nieto. Y mi nieto lo va a pasar a mi bisnieto. O sea, ¿qué es lo que pueden transmitir los padres a los hijos? Hermanos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras creencias. Y de eso está hablando Éxodo capítulo 20, versículo 15. Si en mi casa tenemos la costumbre de beber y cada semana bebemos, eso voy a transmitir a mis hijos. Y por ende mis hijos a mis nietos. Y por ende a mis bisnietos. De eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Y no de que yo voy a transmitir un espíritu que va a salir de mí y va a ir a mi hijo. No, todo eso es antibíblico. Eso es un invento falso, herético, que no está en la Biblia. Hermanos, tengan cuidado con ese tipo de enseñanzas, porque no se puede transmitir ningún espíritu, hermano. Pero sí le puedes transmitir tu ejemplo, lo que tú eres. Si yo soy un fumatérico, puedo transmitir eso a mi hijo. ¿Están entendiendo? Entonces, este texto, hermanos, no está hablando de transmitir espíritus, sino que podemos transmitir nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras creencias. Por eso los papás tenemos que ser ejemplos para nuestros hijos. Ahora, aquí estamos hablando de cristianos. Y si nuestros hijos son verdaderos cristianos, hermanos, a los cristianos no hay maldición que les pueda alcanzar. Números, capítulo 23, versículo 23.
Nueva traducción viviente. Ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Alguien dirá, pero esta promesa es para Israel. No. Quiero recordarles que nosotros somos también el pueblo de Dios. Somos la Israel de Dios, eso dice la palabra de Dios. Somos la Israel espiritual. Y el Señor protege a sus hijos. Y esta promesa no solamente era para el Israel étnico, también es para nosotros, hermanos. Así que, recuerden, el Señor protege a sus hijos. Ahora, esto de atar y desatar viene de una mala interpretación de Mateo capítulo 16, versículo 19. Y aquí el contexto nos habla de que el Evangelio es la llave que abre la salvación a las personas y las desata. Pero están presos, están atados todos aquellos que rechazan el Evangelio. El otro texto está en Mateo capítulo 18, versículo 19. Y el contexto nos habla del perdón. Y cuando una persona no perdona, queda atada. Pero si perdona, es desatada. Pero muchos falsos pastores, al igual que esta mujer, tuercen los textos para darle la interpretación que ellos quieren. Y de esta forma amedrentan a las personas. Por último, hermanos, recuerden que el diablo no nos puede tocar a los cristianos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hermanos, Dios protege a sus hijos. El diablo no puede tocar a ningún cristiano. Ah, pastor, ¿y cómo tocó a Job? ¿Cómo tocó a Pedro? ¿Cómo tocó a Pablo? Amén. Es que Dios se lo permitió. Y si Dios lo permite, aún así no tenemos por qué temer. ¿Por qué? Porque Dios controla todo. Él sabe lo que está haciendo. Y como dice Romanos 8:28, todo lo que nos pasa a los cristianos siempre obrará para nuestro bien. Hermanos, podemos tener paz. Entonces, todo lo que dice esta mujer es mentira. Tengan cuidado con este tipo de enseñanzas. Esto es lo que enseña la Biblia. Si quieren, hermanos, pueden comentar, pero por favor háganlo con respeto. Y si Dios lo permite, nos vemos en 8 días con un nuevo programa. Un abrazo para todos. Paz del Señor.